Esto pasó hace 6 meses. Regresaba a casa tras un largo día en la oficina, cansado. La lluvia caía con fuerza y las luces de la ciudad brillaban extrañamente entre las sombras. Cuando llegué a mi apartamento, algo no se sentía bien. Las luces estaban apagadas y la ventana estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que algo estaba mal. Entré y vi el desorden. Los cojines del sofá estaban tirados y la mesa de la cocina parecía una batalla perdida. Sentí que mi corazón empezaba a latir rápido. Fui a la cocina y encontré un papel. Usé mi propia pluma para escribir algo. No confíes en ellos. Las palabras me dieron escalofríos. Pensé en mi esposa. ¿Por qué había dejado eso? Comencé a buscarla, pero todo parecía confuso. Su abrigo, sus zapatos, no había nada. Las llamadas llegaron después. Un número extraño con una voz distorsionada. Ella está en peligro, Javier. No confíes en ellos. Sentí que me faltaba el aire. Me preguntaba si mi esposa estaba metida en algo que no entendía. Así que decidí salir a buscar respuestas. Mientras caminaba por el pasillo, vi una figura al final. Tenía un aspecto sombrío. Cuando me acerqué, desapareció. Intenté sacudirme la imagen, pero el frío me envolvió. Al regresar a mi apartamento, miré por la ventana. La lluvia persistía. Entonces oí un susurro. Javier. Era la voz de mi esposa. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La intimidad de mi hogar se volvió inquietante. Todo parecía ocultar secretos. Tomé un respiro profundo, pero el aire estaba denso. En ese momento, mis pensamientos se frenaron. Necesitaba respuestas, pero me sentía atrapado. Un nuevo timbre sonó. Era un número desconocido de nuevo. Mi corazón se aceleró. Contesté sin pensarlo. ¿Por qué estás buscando?, preguntaron. Miré hacia la ventana, esperando ver algo. No había nadie. El silencio se sentía pesado. Sentí el miedo invadirme mientras colgaba. Había preguntado en voz alta, ¿por qué desapareció? Un eco quedó en el aire, pero no había respuesta. Todo estaba en calma fuera. A partir de ahora, cada rincón de mi hogar se convirtió en un recordatorio del misterio. Traté de reunir mis pensamientos, pero no podía. Caminé hacia la sala y me detuve frente al sofá. El temor se intensificaba. No había respuesta, solo preguntas. ¿Por qué mi esposa había dejado el mensaje? ¿Quién era la voz en el teléfono? La noche avanzaba y todo lo que sentía era la presión del tiempo. La tormenta seguía afuera. Las luces parpadeaban. Solo podía pensar en qué le había pasado. ¿Estaría realmente en peligro? El miedo se convirtió en desesperación. Miré de nuevo por la ventana, esperando algún signo, pero solo vi lluvia y sombras. La oscuridad se había apoderado de todo. ¿Dónde estaba ella? ¿Y quién era ellos? Capítulo 2. La última llamada. No dormí esa noche. Las sombras danzaban en las paredes y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Mi mente no dejaba de repetirse el mensaje. No confíes en ellos. Intenté recordar cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre la situación. Sin embargo, todo era confusión y miedo. La mañana llegó, gris y monótona, y me vestí en automático. Decidí hacer algo. Tenía que hablar con alguien que pudiera saber más. Miré el papel que había encontrado en la cocina antes, tan simples pero llenos de significado. No confíes en ellos. Esa advertencia retumbaba en mi cerebro mientras salía de casa. Caminé por las calles desoladas. El agua acumulada en las aceras reflejaba las luces de los edificios de oficinas. El aire frío me caló los huesos, pero era el miedo lo que realmente me helaba. Fui primero a la policía, pensando que tal vez ellos tuviesen alguna pista sobre el paradero de mi esposa. Conté toda la historia, desde la casa desordenada hasta la llamada extraña. El oficial me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Ha intentado llamar a su teléfono móvil?, preguntó. Asentí, pero mis intentos habían sido en vano. La línea sonaba en vacío, como un eco en el abismo. Esto no es un caso de desaparición. Quizás simplemente necesite un poco de tiempo, sugirió. Sentí que el mundo se me venía abajo.
¿Tiempo para qué? Mi esposa nunca se alejaría así, sin una palabra. Salí de la comisaría con más preguntas que respuestas. La sensación de vacío se intensificaba. Mientras caminaba de vuelta a casa, mi teléfono sonó. Miré la pantalla con esperanza. Era un mensaje. Estoy cerca. Confía en mí. La sensación de alivio se nubló rápidamente por el recuerdo del consejo que me había dado mi esposa. ¿Por qué debía de confiar en ella si estaba en peligro? Mis manos temblaron mientras decidía cómo responder. ¿Dónde estás? No pasó mucho tiempo hasta que una nueva llamada interrumpió mi inquietud. La voz era familiar, pero dejó un frío en mi estómago. No hagas nada estúpido, Javier. Ellos están observando. Aquella voz distorsionada gritaba con urgencia. Tú no sabes en qué te estás metiendo. ¿Quiénes son ellos? Dime, grité, pero solo escuché un clic. La llamada se había terminado. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí otra vez. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, golpeando el pavimento con fuerza y desdibujando cada ruta de escape. Decidido a encontrar respuestas, miré a mi alrededor y busqué algún lugar donde pudiera tener un mejor panorama de la situación. La ciudad no era familiar para mí en ese instante. Todo era sospechoso. Cada rostro en la multitud podía esconder secretos oscuros. Y justo cuando pensaba que no había más opciones, vi a alguien en la esquina de la calle. Un hombre vestido con un abrigo largo lo observaba, y sentí que su mirada me seguía. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Sin pensarlo, lo seguí. Mientras pasábamos entre las sombras de los edificios, el sonido de mis pasos resonaba en la humeante acera. La figura frente a mí se detuvo y se giró hacia mí. «Buscas a tu esposa», dijo, con una voz que parecía más un susurro que un eco. No sabía si debía asustarme o sentir cierto alivio. Pero tienes que estar preparado para la verdad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué iba a descubrir? La tormenta comenzaba a arremolinarse a mi alrededor, y sentí que la oscuridad se acercaba, lista para devorarme. Capítulo 3. Un encuentro en la noche en el que mi esposa desapareció sin dejar rastro. El hombre se acercó. Su rostro quedó cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía dudar. Escucha con atención, Javier. Esta conversación es crucial. No tienes tiempo que perder, dijo, dejando caer el eco de sus palabras entre los edificios vacíos. ¿Qué sabes sobre ella?, pregunté, sintiendo una mezcla de desesperación y rabia en mi voz. ¿Dónde está mi esposa? Ella está en peligro, pero no debes llamarla. No ahora, respondió. Su tono era firme, casi imperativo. Quiero ayudarte, pero debo ser claro. Hay gente que no quiere que sepas lo que está sucediendo. Miré a mi alrededor, temeroso de que alguien pudiera estar escuchando. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué le hicieron?, cuestioné. Mis palabras estaban cargadas de miedo, pero también de necesidad. Necesitaba respuestas. Un grupo que está detrás de información que posesiona a tu esposa. Ella sabe más de lo que imaginas. Hizo algo que los enfureció, dijo. Su voz fue enigmática. Y ahora están vigilando cada movimiento tuyo. ¿De qué hablas?, protesté. La confusión y la angustia se apoderaban de mí. ¿Qué información? Me estás hablando en acertijos. Él suspiró. Te lo diré de forma sencilla. Tu esposa, antes de conocerte, estuvo involucrada en algo grande. Algo que la puso en su radar. Pensó que lo había dejado atrás, pero su mirada se desvió, como si apreciara una sombra en el horizonte. No se le permite escapar tan fácilmente. Respiré hondo. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Quién eres en realidad? La situación se volvía impensable. Soy un amigo, pero no te daré mi nombre. Lo que debes hacer ahora es protegerte. Ellos van tras ti también. Todo lo que toques podría convertirse en un problema. ¿Protegerme? ¿Y qué hay de ella?, gritó mi mente. Tengo que encontrarla. No puedes, Javier. Estás ciego.
Todo lo que necesites saber está aquí, me dijo, mientras extendía un papel arrugado hacia mí. Lo tomé con manos temblorosas y miré sin comprender. La dirección de un local escondido, un lugar que no parecía existir en el mapa familiar de la ciudad. Ve allí, te proporcionarán lo que necesites, pero prométeme que no actúes impulsivamente. Ellos pueden estar escuchando esto ahora mismo. En ese instante, el aire se enfrió. Escuché un ruido. Alguien estaba acercándose. Miré a mi alrededor y antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a retroceder. Su rostro se extinguió entre las sombras. «¡Espera!», grité, pero ya era tarde. Él se había desvanecido. Me quedé solo en la calle, con la sensación de estar atrapado en un juego del que no entendía las reglas. El papel en mi mano parecía arder. Mis pensamientos eran un amasijo de preguntas. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Qué había hecho realmente mi esposa para estar en este enredo? Y en ese momento comprendí que no podía quedarme allí. Tenía que actuar. Pero el instante siguiente me sacudió. Un coche negro se acercaba, desacelerando frente a mí. La ventanilla se bajó lentamente, revelando una figura familiar que me hizo retroceder. Era un rostro que nunca pensé volver a ver. «Javier», dijo la voz con acento suave. «Sube al auto, no tenemos tiempo». Capítulo 4. Revelaciones en la oscuridad. El sudor se me congeló en la frente al reconocer esa voz. Era Mariana, mi hermana. En mis recuerdos, su risa siempre había sido un bálsamo, pero ahora su expresión era seria. «No puedo creer que estés aquí», murmuré, aún con el corazón latiendo por la confusión. «Rápido, Javier, sube, te explicaré todo en el camino», insistió, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de las sombras. Sin pensarlo, abrí la puerta y me subí al asiento trasero. Apenas tuve tiempo de ajustar el cinturón cuando el coche se lanzó hacia la oscuridad de la noche. «¿Dónde está?», empecé, pero ella me interrumpió. «Tu esposa está a salvo, por ahora. Lo importante es que tú estás en peligro. Ellos están buscando desesperadamente un rastro de ti». «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?», pregunté. Mi voz subía en desesperación. «Es complicado, Javier. Ella se involucró en algo demasiado peligroso. Te prometo que lo entenderás, pero primero tenemos que alejarnos de aquí», dijo, mientras el giro de las calles hacía que el paisaje urbano se volviera borroso. Miré por la ventana. Las luces se difuminaban, cada una como un símbolo de la vida que había tenido. Una vida normal que ahora parecía inalcanzable. «¿Cómo sabes todo esto?», le pregunté, mi mente en confusión. «Recibí una llamada. Ellos me dijeron que necesitabas ayuda. Sabía que había algo extraño, pero lo que me han contado es escalofriante. Mariana me explicó que un grupo había puesto a su vista a varias personas cercanas a ella. Tú eres uno de ellos. Pero, ¿por qué? ¿Qué información tiene mi esposa que podría ponerme a mí en riesgo?». Seguía intentando armar las piezas, pero cada respuesta generaba más preguntas. «Ese es el problema. Ella no me lo dijo. Solo sé que su vida ha estado en peligro porque la información que posee podría desestabilizar algo grande. Necesitamos encontrarla, Javier. Ya te dije que está a salvo, pero no por mucho tiempo». Un silencio pesado llenó el coche. La única música era el sonido del motor y mi creciente inquietud. «¿Dónde la tienen? ¿Cómo puedo ayudar?», seguía presionando. «Primero tenemos que llegar a un lugar seguro. Te lo prometo, te lo explicaré todo. Pero lo urgente es salir de la ciudad. Esta noche no será tranquila. Después de eso, tenemos que reunir a algunas personas de confianza», insistió. Su tono era decidido. Un temblor detrás de sus palabras que no pasó desapercibido para mí. «Personas de confianza. ¿A quiénes te refieres?», alcancé a preguntar.
Mariana giró la cabeza hacia mí, mostrando un destello de determinación. Amigos que pueden ayudarnos a conectar los puntos. Hay quienes saben más sobre todo esto. Si logramos reunirnos con ellos, podrías tener respuestas. Justo cuando iba a responder, el coche se detuvo de golpe. ¿Qué? Miré por la ventana y vi un grupo de hombres de pie en la esquina, observando. Me percaté de que estaban vestidos de negro y hablaban entre ellos con gestos enérgicos. «¡Bájate, ahora!», gritó Mariana. Sin pensarlo, abrí la puerta y salté al asfalto. El olor a goma quemada me invadió. La adrenalina recorrió mis venas mientras miraba hacia atrás en dirección al coche. «¡Mariana!». Dudé un segundo, pero entonces la lógica se apoderó de mí. No podía quedarme ahí. Corrí al final de la calle, sintiendo que el peso del misterio seguía persiguiéndome. Necesitaba respuestas y, más urgentemente, saber dónde estaba mi esposa. Justo cuando creí que había logrado poner distancia entre nosotros, oí un grito desgarrador. «¡Javier!». Me giré para encontrar a Mariana entre las sombras, y en ese instante comprendí que un nuevo peligro se acercaba. Capítulo 5. Sombras en la oscuridad. No podía dejar que se la llevaran. Ese grito resonó en mi mente como una campana de alarma. La imagen de Mariana, atrapada entre aquellos hombres, me encendió el miedo. Sin pensar, me lancé de nuevo hacia ella. No sabía qué podía hacer, pero tenía que intentarlo. «¡Mariana!», grité, mientras corría hacia la calle. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si cada latido me empujara a seguir adelante. Las sombras se movían, pero no podía distinguir quién era amigo y quién era enemigo. De repente, vi a uno de los hombres echándose hacia adelante. «¡No!». En un instante, me abalancé contra él, chocando con su hombro y derribándolo. Cayeron al suelo, y pude escuchar el aire escaparse de su cuerpo. La adrenalina me nubla la visión, mi respiración se intensificó, pero no podía quedarme ahí. Necesitaba a Mariana. «¡Levántate! ¡Ven aquí!», le grité mientras me levantaba de nuevo, mirando a su alrededor. A través del caos, vi a Mariana luchando contra otro hombre. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Necesitaba mi ayuda. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Iba a atraparla, a protegerla. Cuando llegué, el hombre había hecho un movimiento para empujarla hacia atrás, pero yo lo empujé con todas mis fuerzas. Ella se dejó caer un momento, dándome la oportunidad de alcanzarla. «Vamos», le dije, extendiendo la mano. La tomó, y mientras me echaba hacia ella, supe que teníamos que salir de ahí. Desviándonos por un callejón oscuro, el aire se llenó de angustia. «¿Dónde están los demás?», pregunté, mirando alrededor, buscando cualquier pista que me dijera que no estábamos solos. Al llegar a una esquina, Mariana se detuvo, recuperando el aliento. «No lo sé, pero hay más de ellos, Javier. No podemos quedarnos quietos», soltó con un tono entrecortado. Su mirada, una mezcla de determinación y miedo, me hizo sentir que el tiempo se nos escapaba. «Dime, ¿qué sé? ¿Qué debo hacer?», insistí, sintiendo que mi mente giraba en torno a respuestas que no tenía. Justo entonces, escuché un murmullo a nuestras espaldas. Sin aviso, dos de los hombres aparecieron al final del callejón. Eran como sombras del miedo que me había invadido. Tenía que actuar rápido. «¡Corre!», grité, llevando a Mariana detrás de unos contenedores de basura que nos brindaban algo de cobertura. El silencio que siguió era abrumador. Nunca había deseado tanto que el caos se desvaneciera, que solo hubiese paz. Podía escuchar sus pasos, pero no podía arriesgarme a mirar. Yo, que alguna vez fui un hombre común, ahora estaba atrapado en un juego del que no entendía las reglas. A medida que los hombres se acercaban, una de las sombras se detuvo. «¿Dónde están?», preguntó con voz grave, y sentí que el pánico se hacía eco en el fondo de mi pecho. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos, y rápido», le susurré a Mariana, y con un movimiento salimos del lado opuesto del contenedor y nos encontramos en una calle más iluminada. «El coche de Mariana, ¿dónde está?», pregunté con urgencia, buscando a nuestro alrededor. No podía dejar que la noche se consumiera en más oscuridad. «Deben haberlo encontrado», murmuró, su rostro empalideciendo a medida que se daba cuenta de la amenaza inminente que nos rodeaba.
Poco después, un destello de luz nos iluminó y oí el motor de un auto encenderse. Miré hacia la calle principal y vi un vehículo que avanzaba hacia nosotros. Era inevitable, y la urgencia estaba a punto de rompernos. «Cuidado, hay que escondernos», le dije, y apreté la mano de Mariana, llevándola hacia la sombra de un edificio cercano. En ese instante, mientras los hombres se dispersaban para rodearnos, comprendí que había algo oculto, una verdad que teníamos que sacar a la luz. Pero antes, debíamos sobrevivir. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una nueva pregunta se formulaba. ¿Qué vendría después? Capítulo 6. Un encuentro en la noche en el que mi esposa desapareció sin dejar rastro. El motor del auto resonaba en la distancia, pero no podía dejar que el sonido me distrajera. Con el corazón en la garganta, me giré hacia Mariana. Su mirada reflejaba miedo, pero también determinación. Teníamos que actuar, y rápido. «¿Dónde podemos ir?», pregunté, el pánico en mi voz. No había tiempo para pensar, solo había que seguir adelante. «Hay un bar cerca de aquí», respondió, tratando de recordar los caminos. «Pueden haberse ido hacia allí, tal vez podamos encontrar ayuda». Sin una mejor opción, asentí y comenzamos a correr en dirección al bar que ella mencionaba. Cada paso resonaba con la posibilidad de que pudieran encontrarnos en cualquier momento. Mariana me seguía de cerca, pero el ruido de aquellos hombres buscándonos no se alejaba. Logré ver su silueta y supe que necesitábamos ganar tiempo. «No mires atrás, solo corre», le dije, manteniendo la cabeza hacia adelante. Al llegar a la entrada del local, me detuve un segundo para empujar la puerta. El ambiente estaba lleno de música y risas, muy diferente a la tensión que sentíamos. A medida que entramos, el olor a licor y tabaco nos envolvió. Miré a nuestro alrededor, tratando de identificar a alguien que pudiera ayudarnos. Pero en medio de las caras sonrientes, no veía más que desconocidos sumidos en su propia noche. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Mariana. «Vamos a tratar de hablar con el bartender, tal vez él sepa algo», respondí, empujando a Mariana a seguirme hacia la barra. Al acercarnos, el hombre detrás del mostrador nos miró con curiosidad, pero su sonrisa se desvaneció al notar nuestro estado. «¿Están bien?», preguntó, su tono cambiando a uno más serio. «Necesitamos ayuda», dije, tratando de sonar convincente. «Nos están siguiendo. Hay hombres peligrosos afuera». Antes de que pudiera continuar, una voz familiar resonó en la entrada. «¿Javier? ¿Mariana?». La voz era de Diego, un amigo de la universidad. Me giré, sorprendido de verlo allí. «Diego, por favor, tenemos un problema», le dije, haciendo una señal para que se acercara. Él se mostró alarmado, y aunque había una sonrisa en su rostro, su expresión pronto se tornó grave al ver nuestra angustia. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a su alrededor. «Nos están buscando. Hay hombres que intentaron secuestrarnos», le expliqué rápidamente. Diego frunció el ceño y miró hacia la puerta. «No podemos quedarnos aquí, es peligroso. Ven, tengo un lugar donde pueden esconderse». Sin esperar más, señalé a Mariana y nos movimos a través de la multitud. Diego nos llevó hacia la parte trasera del bar, donde había una puerta que daba a un pequeño pasillo. Nos indicó que esperáramos mientras él verificaba que el camino estuviera despejado. Estábamos en silencio, el miedo cargando el aire. «¿Y si no encuentra nada?», murmuró Mariana, su voz ligeramente temblorosa. «No lo sé», respondí, sintiéndome impotente, «pero debemos confiar en él». En ese momento, una luz brillante atravesó la entrada. Era como un faro que iluminaba el camino, y su llegada resonó como una advertencia en mi mente. Diego apareció, visiblemente tenso. «Vengan, es ahora o nunca», dijo, y antes de que pudiera hacer preguntas, nos condujo por el pasillo. Al salir detrás del bar, mientras Diego abría una puerta lateral, mi instinto de supervivencia despertó en mí. Me detuve un segundo, asomando la cabeza al exterior. Pude ver algunas sombras acercando a la entrada del bar. «Ya vienen», murmuré, mi corazón latiendo con fuerza. «Vamos», apreté la mano de Mariana y salimos de la puerta justo a tiempo. La salida nos llevó a un callejón que parecía interminable, y a medida que corríamos, el eco de las voces se alejaba. No podíamos parar, no podía dejar que nos atraparan.
Pero en medio de la carrera veloz, una mirada me detuvo en seco. Ahí estaba la luz de un faro, pero no era solo eso. Había algo más, una figura conocida. «Mariana, espera», dije, con un miedo creciente, dando varios pasos hacia atrás. «¿Qué sucede, Javier?», preguntó, confundida, hasta que yo vi lo que ella no. Entonces, todo se volvió oscuro. Capítulo 7. El rostro que temía ver. La oscuridad envolvió todo, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. El resplandor del faro giraba, y pude visualizar menos que alguna vez. Sin embargo, era suficiente para que el miedo se apoderara de mí. Delante de mí, la figura familiar tenía algo de intimidante. «¿Javier?», susurró Mariana, notando la tensión en mi voz. Pero mi mente no podía procesar su pregunta. Pensé que nunca lo vería de nuevo, que era un eco del pasado que había buscado olvidar. «Martín», dije finalmente, sin poder evitar la incredulidad. El hermano de mi esposa, aquel que había desaparecido de nuestras vidas años atrás. Tenía el mismo cabello desordenado y la misma mirada intensa, pero su expresión era sombría. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, casi sin aliento. Mariana se mantuvo a mi lado, confundida y asustada. «Esa es una pregunta que debería hacerte a ti», replicó Martín, avanzando un paso. «Te he estado buscando». «No me digas que estás involucrado en esto», le exigí, el miedo empezando a transformarse en rabia. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Elena?». La mención de su nombre pareció llevarse una parte de la confianza que Martín había proyectado. «No es seguro aquí. Tienes que venir conmigo», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta de un edificio viejo al final del callejón. «Ellos no tardarán en llegar». «No voy a seguirte a ningún lado hasta que me digas lo que sabes», le respondí, la necesidad de respuestas eclipsando mis instintos de autopreservación. Martín me miró, su rostro entre la desesperación y la ira. «Si sigues aquí, te atraparán, y no solo a ti, también a Mariana. Este lugar no es seguro para nosotros». «¿Para quién es seguro?», pregunté, intentando mantener la calma. Mariana se aferró a mi brazo, su mano temblando. «Hay mucho en juego, Jay. Hay personas muy poderosas que están buscando a Elena. Ellos saben que tú también estás involucrado. Rápido, ven». Martín finalmente giró su cuerpo y comenzó a caminar hacia la entrada. «No, espera», grité, pero él no se detuvo. La luz del faro iluminaba brevemente su figura mientras se desvanecía en la oscuridad del edificio. «Javier, ¿y si es una trampa?», dijo Mariana, mirando hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, llena de preocupación. «No lo sé», respondí, a la vez indeciso y temeroso. «Pero no podemos quedarnos aquí. Están buscando tanto a él como a nosotros». Dudé un instante más, pero finalmente traté de adentrarme en el edificio. La entrada crujió al abrirse, revelando un interior más oscuro y desolado de lo que había imaginado. Mientras avanzábamos a tientas, una escalofriante sensación se instaló en mí. Algo no estaba bien. Auroras de peligro se repitieron en mi mente, pero no podía retroceder. «¿Dónde está tu hermana?». «¿Martín?», murmuré con voz apenas audible. Un silencio incómodo llenó la habitación. La respuesta de mi cuñado llegó después de lo que pareció una eternidad. «Hay mucho que hablar, pero primero no podemos ser descubiertos». El sonido de pasos resonó lejos. Algo dentro de mí se encendió en alerta. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, el pánico apretando mi pecho. Martín se acercó un poco más, susurrando. «Esas son las personas que no deben encontrarte. Tienes que confiar en mí. Solo hay una salida». Nos encontramos de nuevo paralizados, mientras las sombras se alargaban a nuestro alrededor. Con cada paso que resonaba más cercano, la urgencia de la decisión se tornaba apremiante. «¿Qué haremos?», preguntó Mariana, su voz temblorosa. «Solo sigue mi voz», respondió Martín, avanzando hacia una puerta trasera que apenas se podía distinguir. El sonido seguía acercándose. Nos dirigimos a la salida, a un camino desconocido, mientras la oscuridad se cerraba a nuestras espaldas.
El mundo había dejado de tener sentido, y mientras cruzaba la puerta, algo en mi interior me decía que esto solo era el comienzo. Capítulo 8. La verdad detrás de la sombra. Cruzamos la puerta con la esperanza de encontrar un refugio, pero lo que enfrente fue un pequeño pasillo estrecho. La luz del faro se desvanecía a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad. El aire era frío y tenía un olor a humedad antiguo, un recordatorio del tiempo que probablemente había pasado desde que alguien puso un pie aquí. «Martín, ¿dónde estamos?», pregunté en un susurro casi inaudible. La angustia se apoderaba de mí al pensar en Elena. «Es un lugar seguro, por ahora», contestó él, pero su mirada me decía que incluso él no estaba seguro de ello. Nos detuvimos brevemente. Escuché murmullos a lo lejos, como conversaciones entrecortadas que se intensificaban con cada segundo. Una parte de mí quería salir corriendo de allí, pero sabía que no había vuelta atrás. Mariana temblaba a mi lado, y su mano continuaba apretando la mía con fuerza. «¿Quiénes son estas personas que nos buscan?», pregunté a Martín, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo se hacía cada vez más palpable. «Debes entender que no están aquí solo por Elena. Ellos creen que tú también sabes más de lo que estás dispuesto a decir». Su voz temblaba, pero Martín mantuvo su determinación. «Necesito que confíes en mí. El pasado se ha hecho presente y estamos en medio de algo peligroso». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había estado ocultando Martín durante todos estos años? ¿Qué relación tenía con la desaparición de mi esposa? Sin embargo, antes de que pudiera formular más preguntas, algo resonó cerca. Un golpe sordo, seguido de pasos. La respiración de todos se detuvo. «Tenemos que movernos», dijo Martín, valorando rápido las opciones. «Al fondo hay un sótano. Desde allí podemos salir al patio trasero y buscar ayuda». Formulando un plan apresurado, comenzamos a avanzar. Cada paso parecía resonar en el aire silencioso. El sonido de mis latidos se hacía más fuerte en mis oídos, mientras el eco de las voces aumentaba a su alrededor. «Martín, ¿no podrías explicar qué está sucediendo?», interrumpió Mariana, su voz llena de angustia. «¿Realmente estás involucrado en esto?». «Lo sé, es complicado», respondió sin mirarla directamente. «Solo necesito que chupes un poco de aire y confíes en mí. Esto no es solo un juego, está en juego algo mucho más grande». Justo cuando llegamos a la parte final del pasillo, una sombra cruzó a nuestro lado. Giré rápidamente y mis ojos se encontraron con una figura alta que se quedaba atenta. «¡Jay!», chillé instintivamente. Sin pensar, empujé a Mariana detrás de mí. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La figura no contestó. Una luz destelló al fondo, y el profundo eco de una risa maligna resonó. «Justo a tiempo llegáis, Javier. Sabía que vendrías», dijo una voz que conocía, pero que nunca pensé escuchar de nuevo. Era Miguel, un viejo conocido, alguien que había cruzado caminos oscuros en mi pasado. «¿Qué quieres de nosotros?», respondí, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. «Algunas respuestas, pero antes me gustaría que te encontraras con alguien que no esperabas ver», replicó mientras una sonrisa maquiavélica se extendía en su rostro. Un frío helador se apoderó de mi cuerpo. Sabía que en este juego de luces y sombras nadie era totalmente inocente. Entonces, de repente, todas las piezas parecieron encajar. «No, no puede ser», murmuré sin poder componerme. El mundo se oscureció y las respuestas que una vez había querido conocer se convirtieron en un laberinto sin salida. Capítulo 9. Un encuentro en la noche en el que mi esposa desapareció sin dejar rastro. La risa de Miguel resonó en la penumbra, distorsionada y burlona. Sentí que el aire se hacía más espeso, saturado de recuerdos y emociones reprimidas.
No, no puede ser, repetí, mis palabras apenas un susurro, mientras mi mente se debatía entre el terror y la incredulidad. Te sorprende verme, Javier. Deberías estar acostumbrado a las sorpresas, dijo Miguel, acercándose un par de pasos. Su figura se tornó aún más amenazante en la oscuridad, una sombra personificada. Aunque tengo la sensación de que hoy no soy el verdadero motivo de tu angustia. Mi corazón latía con fuerza, un tamboreo que amenazaba con delatar mi miedo. ¿Dónde está Elena, Miguel? Necesito respuestas, exigí, intentando contener el temblor en mi voz. Algo en su mirada me decía que él lo sabía, que tenía información que podría cambiarlo todo. Ah, la dulce Elena, siempre jugando en un tablero que no entiendes. Pero no es ella de quien debes preocuparte ahora. Una chispa de burla iluminó sus ojos. Hoy es el legado lo que está en juego, todo lo que creías saber, toda la verdad que te negaste a ver. ¡Qué legado! ¡Basta de juegos!, grité, un rayo de desesperación cruzando mi pecho. Mariana se aferró a mi brazo, sus ojos mirándome con una mezcla de apoyo y miedo. Te lo diré, pero primero tienes que ver. Miguel hizo un gesto hacia la oscuridad detrás de él. No te dejaré marchar sin que entiendas. Ven. Sin poder refrenar el impulso de seguirlo, intercambié una mirada rápida con Martín y Mariana. No teníamos opciones. Con el corazón en la garganta, avancé hacia él, adentrándome más en la penumbra. Aquella era la última oportunidad que tenía de saber la verdad sobre la desaparición de Elena, a pesar del temor que me invadía. Nos llevó a una habitación que parecía olvidada. Paredes manchadas, muebles cubiertos de polvo y un olor a moho. Al fondo había una reza y, sobre ella, documentos extendidos. Se veía desordenado, pero había una lógica inquietante en el caos. Miguel se movió con sutileza, despejando el espacio y con una sonrisa triunfante. «Esto es lo que buscabas, ¿verdad? Las historias nunca contadas», dijo mientras señalaba las hojas. Comencé a revisar fragmentos, palabras enredadas que hablaban de secretos de familia y antiguas conspiraciones. Al leer unos párrafos, mi mente empezó a aclararse. Recuerdos comenzaron a conectarse y de repente un nombre se destacó entre los demás. Mi pulso se aceleró al articularlo en voz baja. «Elena». «Exacto», dijo Miguel con una sonrisa fría. «No todo es lo que parece, y tus ojos han estado cerrados demasiado tiempo». Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido sordo resonó desde el pasillo. Veloces pasos se acercaban. Las risas y murmullos que antes parecían lejanas se avecinaban como una tormenta. «Ya vienen», dijo Miguel, la burla desapareciendo de su rostro. «Tienes que decidir, Javier. ¿Qué harás ahora? ¿Te quedarás a jugar o correrás hacia la verdad?» Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No estábamos solos y el tiempo se nos agotaba. La decisión se precipitó en mi mente. Había llegado el momento de actuar. Mientras los pasos resonaban más fuerte, me volví hacia Martín y Mariana. «Tenemos que salir de aquí», grité. «¿Pero podríamos realmente escapar de aquello? ¿Y si encontrar la verdad significaba enfrentarnos a algo aún más oscuro de lo que ya habíamos vivido?» La entrada se cerró de golpe a nuestras espaldas y, en medio de todo, un eco familiar resonó en mi mente. «Nunca podrás escapar de tu pasado». Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse, y la realidad comenzaba a tomar una forma aterradora. La angustia se apoderó de mí de nuevo, y solo podía preguntarme, ¿qué tan lejos llegaríamos para descubrir la verdad de una noche trágica? Capítulo final. La decisión. No había tiempo, los pasos se acercaban, y en un instante comprendí que era el momento de elegir. Miré a Mariana y a Martín. Sus rostros reflejaban el mismo miedo que yo sentía, pero también una razón de determinación que palpitaba en el aire. Las sombras en el pasillo se proyectaban como presagios ominosos, y la risa de Miguel se desvaneció, dejándonos solos ante el dilema que acechaba. «¿A dónde vamos?», pregunté, sintiendo la presión de la incertidumbre. Martín, siempre tan firme, dio un paso al frente. «A la salida,
Al sótano. Si logramos llegar a la calle, podemos dar un paso atrás. Pero su tono delataba el temor por la falta de respuestas. ¿Y qué pasará con Elena?, cuestionó Mariana, su voz llena de angustia. No podemos dejarla atrás. El eco de su pregunta golpeó como una campana de alarma. ¿Cómo podía pensar en huir cuando su vida estaba en juego? Esa noche se había vuelto una trampa, y yo era el que había abierto la puerta al permitir que el pasado regresara con tal fuerza. «Ella está en peligro, no hay duda», dijo Martín, su voz temblando. «Pero quedarnos aquí será un error. En cualquier momento pueden entrar». De repente, un crujido resonó por el pasillo. «Vienen», murmuró la voz de Miguel, un eco lejano que se convertía en cada vez más ansioso. «Rápido, vamos», ordené. La adrenalina se disparó por mis venas mientras empujábamos la puerta del sótano. Las sombras nos seguían, pero la luz que se filtraba debajo de la puerta nos iluminaba nuestro camino. Mientras descendíamos por las escaleras, mi mente giraba en torno a los relatos que Miguel había compartido. Sabía que el pasado de Elena era más oscuro de lo que había imaginado, pero era incapaz de dejar de pensar en ella. «No puedo dejarla», repetía en mis pensamientos. La verdad que había descubierto se convertía en una cadena que me mantenía atado a esta pesadilla. Al llegar al fondo del pasillo, encontramos una puerta de emergencia que chirrió mientras la empujábamos. Nos encontramos en el patio trasero, pero el aire frío era un recordatorio de lo real que era toda la situación. Miré a nuestro alrededor. «No hay tiempo. ¿Dónde está el coche de Mariana?» «Lo perdimos al escapar», respondió ella, con un pánico en sus ojos. «No hay salida fácil». Fue entonces cuando escuché el sonido de motores acercándose rápidamente. La tensión se apoderó de mí, cada latido resonando con el objetivo de escapar. «Debemos correr, no nos atraparán si no se lo permitimos», dije, guiándolos hacia un callejón lateral. Mientras corríamos, no podía evitar mirar atrás, temiendo que las sombras fueran más realistas que nunca. El tiempo parecía manipularse, al igual que nuestro sentido de la seguridad. Pensé en Elena y su advertencia, las palabras «no confíes en ellos», sonando en mi mente como un eco cruel. Al salir del callejón, aparecimos nuevamente en una calle principal. Automóviles se movían con rutinas de vida ajenas a nuestro caos, pero justo cuando creí que habíamos ganado terreno, una luz brillante deslumbró nuestra visión. Un coche negro se detuvo junto a nosotros y la puerta se abrió de golpe. «¡Suban!», gritaron dos figuras encapuchadas. La desesperación se apoderó de mí. ¿Son amigos o enemigos? La incertidumbre en mi estómago se intensificó. «¡Sube, Javier!», gritó Mariana, mientras nuestros instintos de supervivencia nos empujaban hacia adentro. Al cerrarse la puerta, la tensión nos envolvió nuevamente. «Te encontramos, Javier», dijo una voz que me resultaba familiar. Era la... «Es hora de que hablemos sobre Elena», y que nunca pensé volver a escuchar. «Es hora de que hablemos sobre Elena». La incertidumbre se cernía sobre nosotros, y aunque estábamos a salvo momentáneamente, las preguntas seguían desbordándose en mi mente. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Cuál era el costo de saber la verdad? Mientras el coche se alejaba, la lluvia comenzó a caer. El sonido del agua resonaba por las ventanas, un recordatorio de que la tormenta aún estaba lejos de llegar a su fin. Nunca supe realmente en qué me estaba metiendo, pensé. A medida que el vehículo se desvanecía en la noche, me pregunté qué futuro nos aguardarían. Las sombras podían haber quedado atrás, pero el peso de no saber lo que realmente sucedería con Elena seguía ahí. La ambigüedad de la situación no se desvanecería tan fácilmente. Me permití un último susurro en la oscuridad del auto, comprendiendo que nunca podría salir completamente de esa noche sombría. ¿Quién era el enemigo? ¿Qué secretos habían quedado por revelar? Y, sobre todo, ¿podría realmente confiar en aquellos que parecían ofrecer ayuda? En el fondo de mi corazón sentí que las respuestas a estas preguntas podían estar mucho más cerca de lo que estaba dispuesto a aceptar.